ya comenzamos nuestro encuentro semanal con Noel Alejandro Leal. Por las dudas, quiero decirles que hoy la temperatura en Finlandia es de 8 grados centígrados, un 14% de probabilidad de lluvia y la humedad es del 87% con vientos de 21 kilómetros por hora. ¿Cómo está Finlandia, Noel Alejandro Leal? Ay, Jenny. Hola, buenas noches a todos, buenas noches, profe Jenny. Para los que no saben el porqué de la pregunta de Jenny, la acotación con respecto al clima, entre las distintas cosas que suceden en las redes sociales, siempre se busca intentar ensuciar, hacerle daño a alguna imagen. Bueno, y entonces entre las cosas que suceden, alguien dijo que mi foto había cambiado y que la anterior foto era de una persona evidentemente con rasgos finlandeses. Entonces, de ahí viene ya el chiste porque ahora soy finlandés. Sí, en realidad me encantó porque me tuviste engañada por muchísimos años y lo que admiro es el servicio, no sé si llamar de inteligencia. Nosotros llamamos en Venezuela y contestás desde Finlandia. Pero bueno. Mira, vale. Tú sabes que hay una historia muy interesante con respecto al ejército finlandés en la Primera Guerra. La Primera Guerra, bueno, la Segunda Guerra, bueno, no estoy muy claro. Hay un momento porque el ejército finlandés era un ejército de servicios, ¿no? Ellos no se involucraban en las guerras en ese tiempo, era un país muy joven. Y tú lo contratabas para la pelea. Y había una batalla que venía en lo inmediato, el general del ejército británico que estaba al mando de esa operación, de esa secuencia de batallas, hace la planificación de esa batalla. Y el comandante finlandés está ahí esperando y ve que no es llamado a participar. Y entonces el comandante británico le dice, no, usted ya está exento. Ustedes mañana no pelean, ya su contrato, ustedes no pelean el viernes, suponiendo, su contrato vence el viernes. Y el comandante finlandés le dice, vence el viernes a las 2 de la tarde. Cuenta con la sangre de mis hombres hasta el viernes a las 2 de la tarde. ¡Wow! ¡Qué respuesta! Bueno, entonces tenés algo de finlandés, porque desde que te conocemos sos una persona recta, que no anda con vueltas, al pan y al vino, y bien, tenés tu parte finlandesa. ¿Usted sabía de eso, profe, que Noel era finlandés? Ustedes me hacen cada conversación, no hay idea. Pero las redes sociales dan para todo. Dan para despertar y también el momento cómico. Porque Sí. si pensó que iba a poder lastimarte diciendo que no eras quien eras, lo que logró fue que mucha gente que no te conocía ahora sepa quién es Noel Alejandro Leal y cuál es el mensaje que nos da desde hace muchos años. Realmente yo tendría que decir, mi querido amigo, para mí es mi amigo, para mí es un ser que lo admiro y que lamentablemente no puedo decir lo mismo de muchos otros millones de personas. Un hombre que tiene calidez humana, cuida su familia y mantiene ese cariño de hijo al lado de su madre en momentos que ni el país que tiene puede satisfacer las necesidades de cualquier ser humano. Y es un orgullo en el día de dar gracias que nosotros hubiéramos podido conocerte, porque creo que muchos venezolanos tendrían o se tienen un motivo para sentirse orgullosos, porque las experiencias que se tienen, yo creo que el espíritu venezolano, esa alma que no tiene nada que ver con los habitantes que habitan Venezuela,
tiene que estar agradecida con al alma venezolana, porque le dio de todo en demasía y sus propios habitantes no supieron cuidarlo. Y ese sentido que tú defiendes o quieres volver a que a Venezuela hay que respetarla, hay que agradecer al espíritu venezolano que los que circunstancialmente estuvieron en el país no lo supieron respetar. Por eso yo creo que en este momento de gracias tengo que decir con toda honestidad que me alegra haber conocido un venezolano que demuestre lo que todavía subsiste en Venezuela, directamente desde Venezuela, en donde el hambre y donde el sufrimiento y en donde los jubilados ganan $1.50 por mes. Y tú eres uno de los pocos venezolanos que cada vez que hablo contigo parecería que tuvieras muy extraordinariamente condiciones porque tienes cultura, estás informado día por día, sigues cuidando a tu madre de una manera impresionante y a otros familiares, y estás preocupado por comer como todo el mundo. Y nosotros que aquí tenemos la comodidad de un país extraordinario, excepto que algunos no lo respetan acá, porque aquí se le da comida a todo el mundo, se le da techo a todo el mundo, y aquellos desagradecidos que todavía quieren destruir los Estados Unidos. Y encima tú tienes un país destruido económicamente y moralmente en muchos de sus aspectos, y tú lo quieres volver a sus orígenes o la potencialidad que ese espíritu tenía en el crecimiento de muchos millones de seres humanos que no supieron respetar lo que se les daba. Por eso estoy agradecido contigo y tengo que apoyarte en lo posible en todo lo que podamos nosotros, porque si en que lleva o el que va trasladando el alma venezolana eres tú. No, profe, y sí, esta semana es una fecha tan significativa para el nativo y para el que llegó, como ustedes que han hecho de los Estados Unidos su hogar, su casa y su país. Esta semana de Acción de Gracias, estamos grabando miércoles, un día antes del día de Acción de Gracias. Es una oportunidad para entender el significado de eso, de agradecer. Y el venezolano tiene mucho que agradecer de esta tierra increíble, llena de magia. El venezolano tiene que reencontrarse con su tierra, tiene que aprender a amarla, tiene que sentirla, y encontrará las razones para entender por qué se le ha hecho tanto daño, y encontrará las razones de sobra para poder recuperarla y construir una nación. Fíjate que creo que en estos momentos no solo Venezuela tiene que aprender, los habitantes venezolanos, no estoy hablando de Venezuela porque Venezuela no tiene nada que aprender, lo que tiene que aprender son los que están viviendo ahí o vivieron de la teta de Venezuela. Y quiero decirles que en Estados Unidos no se está respetando, muchos millones no respetan los Estados Unidos, que sí están tomando de la teta como tomaban una vez en Venezuela. Sí. Y que de alguna manera la obligación nuestra es defender lo que puede modificar un futuro nuestros en particular. Y parecería como que muchos no tienen conciencia, ni lo razonan, ni lo piensan, como fueron muchos venezolanos que no pensaron ni razonaron para llevar a que ladrones, narcotraficantes, le dieran la tutoría de la Casa de Venezuela. Por eso yo te diría que estoy contento, estoy feliz de que tú estés ahí y de que tú existas. Gracias, profesor. Gracias, y gracias a ustedes y gracias por esta maravillosa oportunidad, esta oportunidad que ya tiene años de este encuentro semanal. Gracias. Tú sabes que el único pueblo que yo he visto acá en el sur de la Florida
a través ya de 30 años de estar en el aire, que es agradecido y que lo reconoce permanentemente, son ustedes los venezolanos. Los demás etnias realmente no agradecen y solamente hablan para querer sobresalir. Y ustedes sobresalen y agradecen. Por eso coincide con esta acción de gracias y se lo agradezco a los venezolanos. Porque me llevaré siempre el cariño y el reconocimiento que es un pueblo no educado, que me da mucha pena que son agradecidos, pero no fueron agradecidos con su patria. A veces hay mucha contradicción, ¿no es cierto? Y el único que está en el río mojándose y que está peleando desde la miseria, perdona, que tiene Venezuela, estás tú. Los otros están fuera del país, hablan muchas tonterías y al final se apoyan en gente que no supieron nunca defender sus propios países. Y lamentablemente yo creo que esta acción de gracias vamos a seguir peleando por ese espíritu venezolano y por ti en particular, porque si no, si tú no estás no nos queda nada. Nos quedan palabras y periodistas que dicen palabras pero no resuelven nada. Por eso muchísimas gracias que tú estés ahí, mi querido amigo. Yo creo que el trabajo de Noel en las redes sociales, en las radios, en cada entrevista, ha hecho que mucha gente despertara. He visto mensajes de personas que dijeron: yo estuve en tal elección, yo apoyé y ahora me doy cuenta de lo que pasó. Y ese despertar es maravilloso, Noel, y te lo deben a vos, a tu trabajo. Darse cuenta, porque todos pudimos creer en algo y equivocarnos. Lo importante es reconocer que nos equivocamos. Y lograste despertar a muchísima gente. Es bueno despertar, hay que reconocer. Yo creo que es uno de los pasos fundamentales para poder entender esto, ¿no? Hay que reconocer la realidad, enfrentar que si se fue tonto útil, para poder identificar tonto útil, porque quienes hicieron y quienes empujaron a esa realidad. ¿Cómo fue que se sostuvo esta mentira toda esta cantidad de años? Para eso tienes que reconocer esa realidad, ¿no? Entonces, sí, es muy bueno despertar. Yo le agradezco mucho a ustedes la oportunidad de haber sido parte de este despertar que se ha venido impulsando, pues que está allí. Entonces, este despertar, ojalá se tome conciencia total, ¿no? Que sea un despertar real, con una visión clara hacia un solo norte, no un nuevo despertar de veletas. Que sea un despertar de conciencias reales para entender por qué se hizo tanto daño, cómo poder recuperar todo esto y, sobre todas las cosas, reencontrarnos con el orgullo de ser venezolano para poder recuperar el país y construir una nación. Aquí hay gente que de repente no puede entender, porque hay muchos que desinforman. Por ejemplo, ver a Leopoldo López, que hoy afirma que Cuba, Irán, Rusia y Turquía tienen presencia en Venezuela. Ahora. Entonces, ¿él dónde vivía? ¿En Venus? ¿O bueno, las declaraciones? El gobierno decía que él vivía aquí en Ramo Verde. Claro, pero no, parece que no lo notó. O Guaidó diciendo que Biden mantendrá la política de máxima presión contra Maduro. Entonces, el que no tiene la posibilidad de repente de estar más informado, con toda esta desinformación que la oposición está dando, se le complica un poco el panorama. No sé, me parece.
Mucho, mucho. Porque, por eso es que siempre hablamos de que este control social de estos veintitantos años del proceso revolucionario no solo lo hizo el gobierno, lo hicieron con ayuda de la oposición. Entonces, cuando se habla de la oposición hay que abrir el panorama bastante más grande, más allá de la oposición política y de esos protagonistas. Hay que abrirlo hacia, sobre todo, el área comunicacional. El área comunicacional del país está totalmente tomada por la estructura socialista. El área académica también ha sido un pilar fundamental en este proceso de control social y en este proceso de mentira constante hacia el país. Muchos de ellos porque aquí nosotros tenemos una cosa que es increíble, ¿no? Aquí tenemos especialistas de primera línea en cualquier cantidad de áreas, muchos involucrados en altísimos lugares, sobre todo en el área de las academias, que no tienen ningún tipo de visión política general, simplemente no la tienen. Entonces se dejan guiar por sus amigos, y sus amigos sí forman parte de la sociedad de cómplices. Entonces simplemente ellos se vuelven el muro de contención del gobierno. Porque la política es una cosa seria. La política lleva un gran entendimiento ideológico de la situación, lleva un gran entendimiento geopolítico global, lleva un entendimiento importantísimo de la realidad histórica y puntual del país, y lleva un entendimiento del comportamiento de la gente. Entonces, eso lleva su trabajo, su dedicación y su entendimiento. Y nosotros tenemos una gran cantidad de degeneradores de opinión en cada una de las áreas del país que no tienen la más mínima idea de lo que es política, simplemente siguen las líneas que van generando las estructuras partidistas o personajes que están ahí dispuestos exclusivamente a generar este tipo de líneas que han hecho muchísimo daño durante todo este tiempo. Por eso es que a mí me gusta despersonalizar para que se entienda. Nosotros tenemos un problema a atacar: socialismo. La herramienta que ha utilizado el socialismo todo este tiempo es el colaboracionismo. La base para entender cómo es que esa realidad está es que desde 1999 en Venezuela no hay Estado de Derecho. Todo lo que hemos vivido de allá para acá es un teatro. El 2004 certificó esa realidad científica y académicamente. Y entonces termina la gente de comprender que todo el que lo impulsó a vestir de democracia esta desgracia del 2004 en adelante es absolutamente corresponsable de esta desgracia. El ciudadano tiene que entender que tiene su cuota de responsabilidad por haber aceptado una mentira tan evidente, pero tampoco se puede poner en el mismo lugar. Existe una dirigencia. Los pueblos necesitan liderazgo. Atienden a esa dirigencia. Esa dirigencia los traicionó. Y esa es la verdad única. Entonces el país tiene que terminar de despertar y comprender que no puede venir de nuevo esta mentira a arropar la verdad. Que tiene que avanzar. Yo creo cuando hoy, en este día de gracias aquí en los Estados Unidos, y estando contigo, hay veces que es duro decir para que alguien que no le importa nada de repente empiece a tomar conciencia. Primero, Venezuela en ningún momento fue un país que no fuera socialista. Venezuela no tuvo partidos de centro derecha. Venezuela, los partidos que tiene, igual que tiene Cuba, igual que tiene Argentina, son todos casi socialistas en su límite, en su forma de razonar. Entonces yo me pregunto, después de tanta programación a las comunidades y cada vez quieren más cosas y a los que trabajan le cobran impuestos excepcionales y a su vez le ponen trabas para miles de cosas y permite que esos impuestos que se cobran sean manejados por delincuentes llamados presidentes latinoamericanos. Yo no sé qué se puede pretender de que ahí salga algo bueno. Lo que pues se puede pretender es de que los delincuentes se aprovechen y empiecen a jugar con las manadas humanas entre lo bueno, lo malo
entre el Partido Republicano o el Partido Demócrata. O sea, no se dan cuenta que están jugando los delincuentes con los millones de seres humanos en Latinoamérica. Y los otros periodistas que veo a montones que hay, se ponen a jugar con los pueblos, si tienen razón o no tienen razón, o si son culpables o no. Y resulta que no saben un pepino lo que están diciendo, porque ellos están provocando que se entretenga entre el no y el sí, pero no se sabe la realidad en que están funcionando. Y de esta manera, lamentablemente, a un pobre no se le puede hablar de política. Usted me dirá por qué. Si no tiene para comer, si en muchos de los casos a las 5 de la tarde ya se pone a tomar, si después la droga está rampante en todos lados y el negocio que tiene es vender droga, y después la falta de seguridad hace que todo el mundo esté lleno de miedo, yo no sé cómo a esos millones de seres humanos en cualquier país latinoamericano se le puede pedir que piense. Y por eso es que nunca está la respuesta en los pueblos. Siempre estará en una vanguardia que tome la decisión de hacer las cosas. Y entendiendo esa realidad, la parte más oscura de la realidad que usted acaba de describir, que es una realidad constante, que Venezuela en muchas cosas la está viendo por fin aflorar: delincuencia, narcotráfico, alcohol, degradación social, porque eso es lo que hace el socialismo, animalizar a la población. También entiende cuál es la única respuesta, ¿no? Entonces, eso es una realidad, y por eso es que son cosas que son innegables frente a ese tipo de cosas. Cuando usted viene un proceso tiránico que destruye a la sociedad, que la minimiza, la animaliza y la hace anárquica, ¿dónde está la respuesta? La respuesta vendrá por hechos de fuerza, y la puesta en orden será un hecho de fuerza. Por eso vivimos hablando, ya ahora saliendo del punto de Venezuela para abordarlo de manera general, a esta nueva relación que van a vivir muchísimos países, que ya se está empezando a ver como constante, que es una nueva relación entre gobiernos y gobernantes. Vamos a ver cada vez más gobernantes de corte autocrático frente a la necesidad de una sociedad que simplemente no entiende y no puede entender porque se le ha hecho mucho daño durante mucho tiempo. Entonces, lamentablemente, vamos a tener técnicamente un gran retroceso en lo que son los derechos entendidos dentro del marco de la democracia. Y para mí es técnicamente inevitable, es una realidad admitir que en el futuro se harán las preguntas ¿por qué sucedió? Bueno, ¿por qué sucedió? Porque le metiste una carga increíble de socialismo, y el socialismo siempre mata, destruye, acaba con todo. Y es una realidad tan sencilla como esa, ¿no? Entonces, lamentablemente, nuestros pueblos volverán a sentir lo que es la presión de procesos dictatoriales reales, no de tiranías, por la necesidad de la imposición del orden para poder salvaguardar el Estado-nación. Porque en el caso particular de Venezuela eso lo perdió. Nosotros hoy no tenemos control de nuestra soberanía, no hay ley que se respete, no tenemos estructura económica alguna, vivimos una mentira general en todos los aspectos, judicial, legislativo, en el aspecto económico. Entonces, no quiero hablar del proceso de lo referente a presidencia o entes legislativos que estén gobernando. Lo que nosotros vivimos es absolutamente irreal y no de ahora, pues. Entonces, en ese proceso de destrucción, quien pretenda que se puede seguir jugando la democracia en esta realidad no es más que un imbécil. Entonces, esa es una realidad tan sencilla como esa. Tienes que aprender, simplemente te paras en la ventana de tu casa, ves el comportamiento de la gente, prendes la televisión un momento, ves un noticiero nacional, te sientas un solo segundo a ver el comportamiento de la gente en una red social, qué es lo que se discute, hacia dónde va el pensamiento político de la ciudadanía, y nada más puedes llegar a una sola conclusión. Si no se establece un gobierno de fuerza para la imposición del orden, el país se destruye. Tan sencillo como eso. Y es una realidad que hoy, lamentablemente, no es exclusiva de Venezuela. Porque esto que Venezuela ha vivido todos estos años, se ve la réplica en las fotografías de cada una de estas cosas. Y gracias a esa herramienta que ha sido el programa
con ustedes todos estos años, yo puedo recurrir a grabaciones de todos estos años y colocar alertas viejos sobre estas realidades. Hoy precisamente puse una alerta donde explicaba que Occidente no está consciente de que esto que se está haciendo aquí se va a replicar. Y es esa realidad, porque estamos viendo este fenómeno, esta guerra multidimensional que está sufriendo Occidente hoy, apuntando directamente hacia la administración del presidente Trump. La gente tiene que aprender a comprender que le han hecho mucho daño, que el que no está sumido en el daño, porque hay otra cosa que hay que separar. La ciudadanía que no está sumida, que no forma parte del daño, esa ciudadanía que está preocupada por lo suyo, por su familia, por el hecho que dónde van a crecer mis hijos, por su propiedad y por cada una de esas cosas, no importa en el país donde esté. El asunto de entender es que se ha hecho mucho daño y esa sociedad que recibió el daño necesita ser ayudada para entender que no solo fue tanto útil, sino que está siendo herramienta de su propia destrucción. Por eso yo creo que el día de hoy es de gracias y nos abocamos a Venezuela, pero tangencialmente es un buen ejemplo para toda Latinoamérica e inclusive para aquellos que de alguna manera están queriendo que los Estados Unidos tengan lo que ellos llaman un poco más de socialismo. Y lo que no saben es que gracias al no socialismo están viviendo bien. Gracias a eso tienen techo, comida y tienen todo lo demás. Pero yo no sé por qué no se lo dicen. Porque lo que se habla acá es de los entretenimientos de la mayoría de los que están periodistas aquí están discutiendo noticias que no le importa a nadie, porque aparte el pueblo no tiene el control de eso. Le están engañando. Un hombre que trabaja o que tiene un trabajo y medio para poder mantener su familia, teniendo coche el hijo, él, y teniendo su casa y pagando la renta, y todos los gastos que tiene que hacer, no se le puede jugar con ellos. Y lamentablemente tienen que reconocer que lo único que quieren de ellos es el voto y que paguen impuestos. Porque el que maneja toda esa estructura, en el fondo, lo que es interesante ese individuo que va a dejar su vida trabajando, es que pague los impuestos. Para que los ladrones y los vivos, lo que se llaman inteligentes, y que cobran el 15% cuando dan algún proyecto, como acá en Miami, para hacer obras públicas, y que los cabilderos que ya Biden tiene en este momento, casi de los que va a poner en la cabeza, tiene 40 cabilderos, y lo que va a terminar, no sabemos la cifra que va a tener, son para hacer negocios para ellos. Para los vivos, igual que en Latinoamérica, se hace tradicionalmente. Por eso yo me pregunto, y hablando contigo lo quiero hacer, porque yo veo que eres uno de los pocos venezolanos que se puede compartir una información, y yo no sé por qué todavía tú estás como aislado, porque estás en Venezuela, no estás aquí. Yo estando aquí, teniendo muchas comodidades, lo puedo hacer, pero yo no sé cómo tú lo haces. Por eso va mi admiración como ser humano. Y yo me doy cuenta aquí que alcohólicos, borrachos que están aquí, en el sur de la Florida, se atreven a hablar de política. Y lamentablemente, sabiendo que no tienen la menor idea de lo que están diciendo, porque lo que interesa es después de las 5 de la tarde tomarse una cerveza, y cree que un país se hace así. No, eso se hacía en otros lados, pero no aquí. Aquí hay otra condición que hay que tener para estar viviendo en una sociedad con todos los lujos que se tienen. Ahora yo me pregunto, yo como trabajador y como persona profesional que emplea, yo lo digo ahora no por mandarme la parte, sino como agradecimiento al país. Yo tengo 19 automóviles en mi casa.
Y yo me pregunto, ¿qué trabajador en cualquier parte del mundo puede tener eso? A ver, díganmelo. Y tener casa, y tener las comodidades que quiera, y tener salud para atenderme con lo que se antoje. Solamente una de las revisaciones que tuve la semana pasada salió $37,000. Y no fue nada extraordinario. Y la otra que tuve fueron 8,000 y pico de dólares que me acaba de llegar del hospital, las facturas. Y todo eso lo paga ¿quién? La jubilación nuestra. A nosotros, a mí no me han cobrado un solo peso. ¿Qué país puede sentirse orgulloso de toda esta infraestructura? ¿Dónde está que acá no se atiende a la gente? Yo me pregunto, ¿cómo es posible de que acá hay gente que no trabaja nunca? Porque les llaman para paz social y entonces le dan apartamentos, salarios con que no trabajen, permite que estén todo el día vagando por ahí. La persona que tiene algún problema ya tiene medicina y tiene todo para atenderse, estudios gratis. Yo me pregunto, yo no entiendo qué es lo que quieren de Estados Unidos más. Yo no sé qué se puede pretender. Un inmigrante que vino de Cuba, al año se le da para mantenerse, se le da para un coche, se le da para una casa, se le da medicina. Yo me pregunto, ¿qué más quieren? Eso. Y esa es la verdad. Esa es la verdad y es increíble porque cuando no se... Por eso es que vamos ahí hacia el punto venezolano. Muchos venezolanos que salieron huyendo de aquí creen que huía de la delincuencia o huía de que Chávez es porque Chávez era Chávez o Maduro es Maduro, X. No entienden que huyó del socialismo. Y como no lo supo, como no se lo explicaron, como le dijeron que esto no tenía nada que ver con lo ideológico, llegan allá amando socialismo. Pero votan socialistas. ¿Se acuerdan que yo te lo dije? Los venezolanos en el sur de la Florida votan al socialismo. Entonces, ¿cómo? Y están pidiendo que se les dé la ciudadanía, que se le atiendan. Señores, algo elemental, y enójense conmigo porque no tengo temor a que me critiquen. Pero no han sido capaces de formar un partido de centro. ¿Dónde están los venezolanos que razonan? ¿Dónde está el partido que podían haber creado para difundir el conocimiento a sus otros venezolanos que vienen del país, de todos ser socialistas, entre todos los partidos? ¿Cómo no se le ocurrió a nadie hacer un partido en el exilio que haga educación a los futuros dirigentes? O cuando vayan a Venezuela, ¿a quién van a poner? ¿A los socialistas que tenían antes? A la mente ya programada de los venezolanos que vinieron al sur de la Florida. ¿Y dónde van a crear una nueva, o van a aprovechar lo que la vida, Dios le dio, que es un país extraordinario? ¿Dónde hay personas como tú? Yo me pregunto, ¿dónde están los venezolanos como tú? Mira que te voy a decir más. Habas sido alguien que yo tuve conversaciones hace 2 semanas. Y esto te lo digo con todo corazón porque sé que a los demás, en cierto modo, no pueden manejar estas cosas, la verdad. Yo estuve reunido con el creo comandante o coronel o lo que sea que tiene el tipo de ejército que fue metido preso a Chávez. Estuve con él hablando de Venezuela y de muchas otras cosas más que no lo voy a decir porque parece que todo eso fue un fracaso. Y decirte que murió de esta peste que tenemos hoy en día. Quiere decir que estoy hablando con los venezolanos que movieron el país. No estoy hablando con el venezolano que viene a mirar lo que dice otro periodista de aquí que no sabe ni lo que está diciendo, que juegan entre el sí y el no, si hay que decir blanco, si hay que decir azul. No, señores, hay que crear, hay que hacer escuela. ¿Dónde están? Por eso, ¿cómo no te vamos a cuidar a ti? Por favor, yo creo que sí. Porque
serás lo que sea, en el sentido de que ¿dónde están los venezolanos que tienen una mentalidad de centro? Bueno, profe, en el país lo que falta es mentalidad real, no de centro, sino de derecha. Porque el centro siempre ha sido el refugio de quienes no quieren o tomar la palabra derecha porque se les convirtió en un tabú, o simplemente quieren no quieren sentirse que son socialistas y entonces se ponen allí. No, aquí las definiciones yo creo que hace rato tienen que estar bastante más claras. El tabú de lo que significa ese miedo que le sembraron al mundo, con lo que significa la derecha, viendo esta inmensa mentira que fue el cuento del fin de la historia y este impresionante avance de la izquierda que arropó todo, yo creo que ya está bueno de minimizar las cosas, ponerle, eso es lo que se llama aquí dorar la píldora, ¿no? Maquillar este asunto. No, lo que se necesita es real pensamiento de derecha. La política tiene dos aspectos ideológicos fundamentales, la izquierda y la derecha. Pero la derecha también hay sus distintas visiones, ¿no? Pero la realidad es que lo que hay que acercarse a las cosas que son fundamentales para entenderlo: respeto a la propiedad privada, derechos individuales, respeto a la tradición, respeto a la fe individual. Básicamente la palabra es respeto. Respeto. Entonces, mientras que la izquierda lo que te promueve es desorden e irrespeto. Entonces, lo que te promueve es revolución. Lo que se necesita es contrarrevolución para la imposición del orden. Ahora, como tú dices, no podemos ser ingenuos. Toda esa gente, lamentablemente millones, que van a requerir, aparte de estar ganando $1.50 o $5 como está en Cuba, como están en Venezuela, yo me pregunto cómo van a corregir esas sociedades. No corregirla, porque no, ¿quién es el dueño para corregir o no corregir? ¿Quién va a hacer que esas sociedades reciban más dinero si no tienen infraestructura? ¿Quién va a poner el dinero? Si el que ponga el dinero es porque va a sacar ventaja de todos ellos. Claro. No hay otra vuelta. Nadie regala porque se le antoja para que los demás se beneficien. Y fíjate una cosa yo diría, es hora que piensen. Yo le pediría por favor que razonen, que empiecen a ser dueños de su propia existencia. Porque con el coronavirus, los comunistas ahora, o los socialistas, se están volviendo comunistas, o se están volviendo dictaduras socialistas, porque ellos mismos tienen que robar más de lo que no hay, y por ende piden préstamos, y por ende están haciendo suciedades por todos lados. Y lo que quieren, lo que llamaríamos esa comunidad pobre que está pobre y que ellos piensan que lo van a resolver. Resulta que si leen las Naciones Unidas, en este momento hay 193 o 194 millones de pobres más. Va a haber más de lo que hay. ¿Hasta cuándo nos van a empezar a pensar? Y eso es lo que yo me pregunto. ¿Y entonces qué queremos? ¿Nosotros jugar también a ser tontos y a decir, no, ellos tienen que salir de la pobreza? No van a salir de la pobreza. Y no solo eso, que no van a salir ni hoy ni mañana hasta dentro de 10, 15 años. Eso. Y que este día, en este momento, aquí, en Argentina, en Venezuela, dado que solamente hay camas para los que están enfermos del coronavirus, la gente se está muriendo del problema del corazón, de no atenderse, de cualquier otra enfermedad que tú le mandes. Ni hay ambulancias para ellos. ¿Por qué no hay ambulancias? Porque las ambulancias van a retirar los que tienen el coronavirus. ¿Cómo lo vas a meter ahí adentro? ¿Cómo vas a meter en una ambulancia que va a buscar muertos y que va a morir enfermos que tienen cualquiera de estas ambulancias? Está buscando 125, como en Estados Unidos,
Esas ambulancias vas a poner a la gente que tiene que urgente porque va a parir, por ejemplo. No. Pero tienen que darse cuenta que lo están engañando y que los políticos, lamentablemente, van a tener que seguir engañando porque no nos van a decir la verdad que se tienen que morir. Entonces tiran las cosas. Entonces dicen que le van a dar vacuna. ¿Qué vacuna le van a dar? Si no tienen dinero ni para comprarla, ¿dónde están? ¿Para qué? ¿Cómo van a darle vacuna a, qué sé yo, a 20 millones, a 7 millones? Por eso yo te agradezco y en este día es hora a ver si empezamos a tomar conciencia y basta de hablar tonterías y de ver de qué manera empezamos a caminar. Y esto no es para solamente los que están en Venezuela, los que están en Argentina, los que están en Chile. Lamentablemente yo no sé cómo van a querer resolver ese problema, pero tampoco les voy a continuar engañando con los políticos y con los planes que se están haciendo en este momento, que esos planes son para que estirar el tiempo porque no saben qué hacer. Por eso hablar sobre que Venezuela vuelva a lo que era. Venezuela era el país en que muchos en vez de venir a Estados Unidos iban a Venezuela. ¿Cómo es posible que haya llegado a ese nivel? Bueno, la responsabilidad ha sido increíble, la responsabilidad ha sido increíble, nosotros en un proceso grande de responsabilidad estimulada, muy bien diseñado, y eso se generó, se tuvo un espacio, y hay una concatenación de hechos internacionales que han hecho posible esta realidad. Sí, Venezuela y el venezolano debe asumir todas sus culpas, el venezolano debe asumir la culpa de colaboracionismo que aplaudió, de la vez que quería mentir. El venezolano tiene que asumir muchísimas culpas. Y hay que entender la realidad geopolítica, la realidad ideológica, y podremos tener más claro cuál fue el camino que nos puso aquí y de cuál camino nos tenemos que apartar para podernos reconstruir. Como sociedad, siempre y cuando se entienda la realidad de que no existe esa cosa como el liderazgo horizontal. El liderazgo lamentablemente tiene que ser vertical. El resto es mentira. Liderazgo. Entonces, mientras no se entiendan cosas tan sencillas como el ABC lógico de las cosas y se pretenda replantearse cómo se hace una rueda en el círculo, mira, no se avanza como sociedad. Entonces, la vanguardia de la sociedad, en la sociedad particular de la Venezuela del mañana, tiene que tener claro las razones de por qué nos pusieron aquí, por qué llegamos a esta realidad, para poder comprender la necesidad del instrumental real para poder subsanar las heridas y poder volver a poner a funcionar este país y ponerlo a funcionar de verdad. Porque sí, claro que la pobreza en el caso venezolano, que está gigantesca y está estimulada la mendicidad y está estimulado la anarquía social, y está estimulada la delincuencia, y está estimulada todo lo oscuro, lo propio que el socialismo siempre exacerba. El trabajo va a ser enorme, gigantesco. ¿Sí? No es el primer país que lo tiene que vivir, no será el último. En el caso venezolano tenemos el conqué de haber conocido ya mucho de lo bueno, mucho de cómo se hace, de vivir, si se logra mantener lo que es Occidente, vivir en Occidente, vivir con la noción del desarrollo buscando las libertades. Entonces, esas son las cosas positivas de las posibilidades de poder rearrancar a Venezuela. Pero sí, el problema general es global, se le ha hecho muchísimo daño a la sociedad y mucha sociedad lo ha aplaudido por una necesidad increíble de mentirse. Entonces, frente al daño que está sufriendo hoy, completa la palabra libertad, retomando las palabras del canciller iraní, de esta muerte de la hegemonía de Occidente. Lo cierto
es que Venezuela, en este periodo de oscuridad, Venezuela ha sido protagonista, sus riquezas han sido usadas para poder asumir mucho de esa frase tan terrible. ¿No? Venezuela tiene que volverse a poner de pie, recuperarse y demostrar que no es el problema, sino parte de la solución, con un mensaje claro de orden, de desarrollo, de progreso, de justicia, para poder volver a buscar las libertades necesarias para la construcción de una nación, de Venezuela. Noel, estaba viendo unas declaraciones, discúlpame que me vaya para otros temas, de la señora Iris Varela. Es terrible lo que está diciendo. Propone, para ser reelecta, apresar a todo el mundo, confiscar propiedades. Es terrible lo que dice. Revocar nacionalidad. ¿No es como mucho? Jenny, si te digo que no es como mucho, porque es el ABCD cuando la revolución ya tiene el poder, ¿no? Tú sabes que aquí corrió un documento hace muchos años ya. Aquí corrió un documento cuando el golpe de Chávez en 1992. En el documento estaban los procesos, las propuestas constitucionales y las propuestas de cambio y las acciones del gobierno que iba a colocar los golpistas del 92 en aquel entonces. Si te digo que no dictan en nada de lo que está diciendo Iris Varela. Y después la gente votó en el 98 por Chávez. Entonces, lo que pasa es que nada de eso es contrario a una realidad constante de este tipo de procesos. La gente los ve y creen que es mentira. Pues. Tienen a Cuba, ahí tienen lo que fue la Unión Soviética, mayor ejemplo, o tienen ejemplos aún más dramáticos como fue Pol Pot. Entonces, o tienen ese cuento chino, esa realidad criminal que fue Mao. Entonces, y su revolución cultural. Mira, no tienen nada de extraordinario que lo digan, lo hagan público, se van a gloriar con eso. Es que me parecía estar escuchando a Chávez, exprópiese. Aquí se ha vivido todo eso, y el país todavía le regala la gracia porque no entienden que eso es un modelo, eso es una línea impuesta, y esa línea tiene ya más de 100 millones de muertos como consecuencia de esa línea, de esa realidad, pues, y esa línea se llama socialismo. Por eso es que es tan increíble que la gente no lo entienda, por eso es que sobre todo no es que no lo entiendan, ¿no? Porque pueden llegar a entenderlo cuando se les explica. El asunto es que durante años se les ocultó, se les mintió, le dijeron, no, mira, las ideologías se murieron. Y cuando uno habla de derecha o izquierda, te sale un pendejo a decir, eso es anacrónico. y así, con pendejos como esos son los que sobran, ¿no? Entonces, esa es una realidad que nosotros estamos viviendo como nación realmente fuerte, pues. Es un proceso que, ¿cómo reseñarlo de alguna otra manera? Que diciéndole a la gente, te mintieron y fuiste feliz en la mentira, porque hay un momento en que esa realidad se te hizo totalmente evidente y todavía seguías percibiendo esa mentira. Estuve viendo otra realidad muy dura, las fotos satelitales del derrame de petróleo en el Morrocoy. Y esta semana hubo un nuevo vertido de crudo, otro más y los habrá, pues. Mira, estás hablando de un país que tenía el segundo complejo refinador más importante del planeta y está siendo dirigido, operado por bestias, porque eso es lo que quiso Chávez, porque eso es lo que ordenó, porque eso es lo que se busca, no porque sean incapaces, porque lo que se busca es destruir, generar caos, deprimir a la sociedad, abaratar el país. Esos no son errores,
Igual que tampoco fue un error de la oposición haber aceptado el fraude que imponía Smartmatic y cada una de estas cosas. No, estaban ahí para eso, para que usted fuese un pendejo y un tonto y aceptara y hasta aplaudiera y validara cada una de esas cochinadas. Aquí no hay errores, estamos hablando de Venezuela. Si la gente quisiera terminar de entender cuánto vale Venezuela, entenderían el tamaño de la traición y se acabaría la pendejada. Y precisamente hablando de esa palabrita, me acuerdo de comentarte esto de Juan Manuel Santos, que dijo que Biden cambiará su visión hacia América Latina y será un manejo de la crisis venezolana para una solución negociada. ¿Qué se mete Santos en esto? Los productos que mismo maneja. Pero la gracia de esto basta recordar que el ejemplo de soluciones negociadas, las cuales no llegarán porque tienen que terminar de entender el resto de la gente. La solución negociada de Colombia es para que una cosa como la FARC llegue al poder. La solución negociada para Venezuela es que esa cosa como la FARC hace rato que está en el poder. Entonces no hay fórmula negociada en ese tipo de cosas. No hay planteamiento de justicia transicional ni nada de eso, porque simplemente esa cosa tiene el poder. Ellos nada más accederían a cualquier tipo de juego de eso si de verdad tuviesen miedo a perder el poder. Ellos han comprobado durante cada una de estas cosas que no es asunto de amenazas creíbles. Como hemos explicado en más de una oportunidad, esto no es un asunto de que tú le hagas una amenaza creíble al chavismo y ellos sí van a aceptar que vengan los noruegos todos otra vez y vamos a sentarnos a generar todo un proceso de paz con La Habana como tutor y los criminales volvemos a ser senadores, quizás senadores o diputados vitalicios, volvemos a la bicameralidad solo por conseguir un senado y para poder ocupar más plazas directas. Y una gran cantidad de cosas como las cochinadas que hicieron en Colombia. No, aquí ellos ya tienen el coroto, ya tienen el poder. No tienen que empezar por aquello. Aquello es cuando no lo tienes. Ahora, Santos no habla para nada de las guerrillas colombianas que se dividieron el control de un municipio en el oriente de Venezuela. De eso no habla. No habla porque sería contrario a la visión de paz. Oh, claro, sí, él siempre hablando de paz. Estás hablando del Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, que hace referencia a Biden, que fue vicepresidente del Premio Nobel de la Paz, Obama. Entonces, no puedes estar hablando de esas cosas tan feas. No, discúlpame, es un problema mío. Son dos Nobel de la Paz y yo ¿de qué me pongo a hablar? No puedes creer en una cosa así como esa. Entonces, estos planteamientos totalmente absurdos y tan dañinos para Latinoamérica, lo bueno es que se quedan en la fantasía, en mi opinión, y llevándolos un poquito a la actualidad y a lo sucedido esta semana de Acción de Gracias, Jenny. Perdóname si ahora soy yo el que te lleva hacia los Estados Unidos, ¿no? Porque hoy estamos grabando miércoles, y este miércoles ha sido un día muy, muy interesante en la política electoral de los Estados Unidos y lo que ha venido sucediendo, en especial en Georgia. Entonces, hace algo más de 4 semanas, unas 2 o 3 semanas antes de las elecciones, hablamos y utilicé una frase que venía una noche muy larga. La noche de las elecciones, a partir del 3 de noviembre, trabajamos en una noche muy, muy larga. Y a finales de esta semana y principios de esta, la noche se hizo terriblemente oscura. Y este miércoles ha sido ese anuncio del amanecer, ¿no? Porque veníamos de ese momento, el momento más oscuro de la noche es antes del amanecer. Y estamos empezando a ver cómo se va cayendo todo el aparato del fraude, se hace tan evidente todo el asunto, que yo creo que estamos próximos a un enfrentamiento, una serie de realidades que van a cambiar toda la discusión política, ¿no? En muchos sentidos, sobre todo en Venezuela, es en donde más tiene que cambiar, porque el revelarse la realidad del fraude en los Estados Unidos certificará todo lo que venimos diciendo durante todos estos años. En Venezuela nunca hubo salida ni electoral, ni jurídica, ni legislativa. Y después del año 2004, todo lo que se hizo a nivel electoral
se hizo de manera consciente para hacer que la población legitimara voto a voto la imposición de la tiranía comunista. Gobierno y oposición lo llevaron a cabo en perfecta coordinación. Entonces, estamos a punto de cambiar totalmente la discusión y la temática política y de poder exigirle a tanta gente que ha hecho tanto daño, silencio. Cállate. No has hecho más nada que daño. Para después mañana poderlos llevar ante la justicia. Pero el país, la gente, la sociedad, tiene que aprender a encontrar quienes le han hecho tanto, pero tanto daño. Pero lo primero es separarlos, ponerlos a un lado, porque están dispuestos a seguir haciendo muchísimo daño. Noel, nos tenemos que despedir. Te agradezco nuevamente por estar siempre, por nunca decir que no cuando te convocamos y por dar un mensaje tan claro y por enseñarnos a amar a tu patria. Sí, la verdad tenés que tomarte vacaciones, es verdad. Un abrazo, te quiero muchísimo, un beso grande para tu madre y tenemos una esperanza tan grande que el pueblo venezolano empiece a tomar su camino. Amén, amén. Que viva Venezuela.